hay un tema que nos interesaba mucho tratar, porque, mira, hace 10 años ya que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, anunció que en su país iban a buscar la manera de poder regular, de legalizar el consumo recreativo de cannabis. Y hace 5 años que finalmente se llevó adelante. Y se pudo hacer de distintos modos y demás. Ustedes saben que allí en Uruguay se puede llevar adelante el autocultivo. Hay también la posibilidad de tener clubes canábicos de los cuales participar y también pueden tener acceso a comprarlos en farmacias. Y estamos en línea para charlar con un colega uruguayo, con Diego Sass, que tiene la amabilidad de atendernos y que además fue el primer uruguayo que compró Faso en una farmacia. Así, como dato a otras cosas. ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo te va? Te saludamos de acá, de Santa Fe. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, che? Gracias por el llamado. Pero muy bien, muy bien. Bueno, casi de casualidad fuiste el primero que pudo comprar en una farmacia, ¿eh? Y bueno, te cuento, te la hago breve. Se sabía que esa mañana se iba a poner a la venta en farmacias marihuana. Y yo, en su momento habíamos dicho, tenías que anotarte en el correo uruguayo previamente para poder ser adquiriente. Y dije a mis compañeros de radio, vos, hagamos una crónica del primer día de venta de marihuana. Claro. Yo me anoté, hice todo el trámite, y en la noche anterior a que abrieran las farmacias, todavía no habían pasado la lista de qué farmacias iban a estar habilitadas. Había un secretismo bárbaro. Y a eso de las 11, 12 de la noche del día anterior, publican los nombres de las farmacias. Y nosotros teníamos un programa de mañana, bien temprano ese año, y antes de ir a la radio dije, voy a dar una vuelta por esas farmacias, a ver si abrió alguna. No había ninguna abierta. Ajá. Fui a la radio, dejé unas cosas y dije, voy una vuelta más. Y llegó una que estaba abriendo, y había 2 personas de cola, haciendo cola. Y estaba bueno, y obviamente tenían la intención de comprar marihuana. Y es con huella digital, ¿no? Y a los 2 primeros no les funcionó huella, dijeron, vos flaco, pasá vos. Puse la huella y como, viste, feliz domingo, ¿no? La llave, y funcionó Muy y feliz. compré. ¿Saltaste alto Cuando como compré, Silvio Soldán? ¿Cómo? ¿Saltaste bien alto como hacía Silvio Soldán? Claro. No, todo lo contrario, muy perfil bajo, ¿no? O sea, algo estaba lleno de prensa, pero te hablo de agencias internacionales, de prensa local. Me cruzo con un par de colegas, viste, que me querían hacer una nota porque parecía que había sido el primer comprador de marihuana. Foto para acá, foto para allá, y me fui a la radio a hacer la crónica ahí, de cómo había sido. Cuando terminé el programa, me manda un amigo un print pantalla del Washington Post. Estaba mi cara ahí, con las bolsas de marihuana. Y dije, vos, lo primero que tengo que hacer es hablar con mi madre y explicarle cómo fue todo esto. Esto es laburo, mamá. Esto es laburo, sí. Pero bueno, sí, se convirtió en medio icónica esa foto después. Sí, es una foto que además Por historia. tenés una cara de feliz cumpleaños bárbaro en la foto, la vi. Claro, porque hay un flaco que me dice, sapo, no sé qué, me dicen sapo a mí. Y tal, yo justo le estoy saludando y clac, ahí me encajaron la foto y ahí quedó. Ahí va. Más contento que Claro, Sapo claro. Recién salido de la farmacia. Claro. Decime Exactamente. si me equivoco en algún dato o alguna precisión, pero insistía hoy cuando Sí. te presentaba. Cuando se legaliza esto en Uruguay, básicamente lo que se le busca es ordenarlo de 3 maneras distintas, como decía hoy. Una es permitirle a quienes se inscriben, todos se tienen que inscribir, ¿no? De alguna u otra manera, pero te podés inscribir como autocultivo para tener en tu casa hasta 6 plantas, son 6 plantas las que puedes tener, ¿no? Sí. A la vez, o te podés asociar a un club de cannabis, clubes que juntan gente y se cultivan para todos los socios del club, o podés, como hiciste vos, te anotás para comprar el faso que cultiva el Estado y que lo vende en las farmacias que están habilitadas e inscritas para eso. Esas son las 3 maneras, digamos, de que se puede llevar adelante, ¿no? Sí, esas son las 3 maneras. La génesis del proyecto, había ya un par de proyectos en la vuelta. El primero de todos, de hecho, lo presentó el actual presidente uruguayo, que es Luis Lacalle Pou. Proyecto para legalizar el autocultivo. Después apareció un proyecto conjunto de un legislador del Frente Amplio y otro del Partido Independiente, que tenía características similares. Bueno, se estaba trabajando, digamos, están tratando de unificar proyectos pero viste cómo es, ¿no? Había mucha resistencia todavía. Y a raíz de un tema de seguridad, hubo un caso muy sonado acá, del asesinato de un pisero, ¿viste? Y el gobierno decidió sacar toda una batería de medidas para mitigar el impacto de la delincuencia, y una de ellas fue la regulación del mercado de marihuana. O sea, salió por ese lado, por el lado de la seguridad. Entonces, digo, fue un parto medio raro, medio extraño, ¿no? Pero se determinó que efectivamente el Estado iba a vender,
a través de farmacias y que también se iba a habilitar el autocultivo y los clubes. Eso se fue reglamentando posteriormente. Sale la ley y después, los años que vinieron, se fue reglamentando. Hoy puedes comprar, te venden paquetes de 5 gramos. En la farmacia se llaman alfa y beta, unas con más sativa y otras con más índica, que tienen menos del 9% de THC, y vos podés comprar hasta 40 gramos por mes. Y con las plantas, como decía, son 6 plantas y los clubes pueden tener hasta 40 miembros. O sea, es 10 gramos por semana, digamos, es lo que te permiten comprar en 10 la gramos por farmacia. semana. Sí. ¿Vos sabés Que es un toco, ¿no? Digo, para consumidor promedio. Sí, claro, 10 gramos por semana, tenés para darle tranquilo. Sí. Vos sabés que vi un Sí, debate por YouTube que me pareció fantástico. El debate, aparte del Zócalo, me pareció genial. Que estaban discutiendo y el Zócalo era el faso del Estado no pega. Porque se quejaban los usuarios que tenía poco THC. Y decían, es una boludez que sea así, ¿por qué no le ponen más? Nos obligan a tener que buscar en otro lado, etcétera, etcétera. Es un debate la cantidad de THC que tiene la marihuana que produce el Estado y la venden en las farmacias. Sí, en algún momento, de hecho cuando se empezó a vender, son 2 empresas las que venden, le proveen al Estado, ¿no? Que yo no sé si era menor que ahora creo que es máximo 9%, y creo que antes era menor, era tipo 5%, 4%. Y se estaba justamente, y siempre se estaba hablando de, bueno, aumentar un poquito más, hasta dónde va llevándolo, ¿no? O sea, lo que pasa es que si vos querés un THC más potente, bueno, ahí tenés la posibilidad de cultivar, que no es tan fácil, tenés que tener un know-how y aparte tener lugar. Y si no, la otra es hacerte socio de un club, que ahí hay más facilidad, ¿viste? De arrimarte. Pero no, y en esa tenía algunas preguntas para hacerte puntuales, digamos, de eso. sí. Leí por ahí que el tema de algunas críticas, leía del sistema. Una crítica es que son pocas las farmacias que están inscriptas, que hay muchas que prefieren no vender y que entonces hay en muchos lugares en donde se hace difícil conseguir. Y por otro lado, que hay pocos clubes y que entonces había lista de espera para poder ingresar a los clubes canábicos. Son 2 situaciones que pasan, que ocurren, que siguen estando. Te digo porque lo leí buscando cosas antes de hacerte la nota. Sí, mira, en este momento hay creo que son 29 farmacias habilitadas, no están ni a palos en todos los departamentos de Uruguay, por lo cual hay departamentos enteros que no tienen, digamos, hay gente que no tiene acceso, digamos, a la marihuana estatal. El problema del por qué no venden farmacia es más que nada porque todavía tienen que usar cash. O sea, vos no podés tener una cuenta de banco asociada a la venta de cannabis porque los bancos no te la abren, porque los bancos reportan a Estados Unidos. Muchos tienen casas en Estados Unidos o reportan de alguna forma a Estados Unidos, y en Estados Unidos vos no podés tener un giro vinculado a marihuana. Entonces el tema del sistema bancario es la gran tranca hoy día para poder agilizar el negocio. Y las farmacias no agarran porque tiene que armar como una doble caja, ¿viste? Una para todo el giro de la farmacia y otra exclusivamente para el giro de marihuana. Siempre le encuentran la vuelta, hay algunas cooperativas, ¿viste? que te ofrecen como su sistema, pero básicamente ese ha sido el problema. El tema bancario para que haya más farmacias que vendan. Qué careta, ¿no? Y, que pase así, pero así y bueno, ocurre, sí, es que es así, increíblemente es así. Qué loco. Y lo de los clubes canábicos también es ahí. Mira, de los clubes, yo la verdad que los clubes son los que menos conozco. Si bien he estado en algunos clubes, he hecho notas, ¿viste? No tengo muy claro el tema de si hay mucha demanda o no. O sea, si hay lista de espera. Por lo general, al principio los clubes era de gente que se juntaba entre conocidos y armaban uno como para tener una producción, ¿viste? Básica, mensual para cada uno. Y después ya se fue como más profesionalizando y gente que no tiene nada que ver con la gente que lo monta, se arrima y se hace socio. Pero a lo que voy es que no tengo claro en este momento cuánta gente, digamos, está en clubes. Todos esos datos están en el IRCA, ¿viste? Que es el Instituto de Regulación. Sí. Y cuánta gente está esperando eventualmente, ¿no? Estaba viendo algunos datos, hay 60.000, puede ser, usuarios registrados en total en Uruguay para comprar y demás. ¿Para compra de farmacia? Sí, perfectamente, sí. 60.000, mirá. Che, sí. Lo que no puedes hacer es no puedes ser comprador de farmacia y a la vez cultivador. Tenés que elegir o miembro de un club, ¿viste? Tenés que elegir una de las 3. Una de las 3. Y muchos hablan de una situación de un abastecimiento gris, de alguna manera, que es, bueno, qué sé yo, el mercado gris que uno cultiva en su casa, entonces le vende a 2 amigos o le da y demás, y hay como un mercado más acotado
que en definitiva me parece que si así es, y te lo pregunto también, es bueno porque le terminás quitando el negocio al narco, de alguna manera, ¿no? Sí, eso seguro, porque a ver, vos podés podés tener otras 6 plantas, depende de cómo sea tu ritmo de producción, pero si tenés, viste, autofloreciente y indoor, puedes generar, viste, mucho cannabis constantemente, ¿no? Y obviamente la gente no se fuma todo ese porro, Claro, por lo cual mucha gente regala, o sea, está lleno de gente que hoy día no le va a faltar porro porque alguien te va a dar. claro. Y otra gente obviamente también, ¿no? Lo puede hacer con un negocio, de hecho pasa también. Y es verdad que no dependés de grandes, viste, redes de narcotráfico que traen la marihuana de Paraguay o de Brasil, sino que queda como más entre casa. Sigue estando, digamos, en el marco ilegal, pero está. Es mejor producto y capaz que es hasta un poco más seguro. ¿Todavía se sigue viendo en Uruguay lo que se llama el FAS o el paraguayo, el prensado, después de que todo esto pasó? Sí, se sigue viendo. Eso depende del barrio, ¿no? Porque ya te digo, o sea, digamos, el cogollo se tranza, pero sale caro, ¿no? Entonces la gente que no está registrada, ni cultiva, ni está en un club y no tiene mucha guita, por eso en muchos barrios de la periferia encontrás, el paraguayo es el que manda, El prensado. O sea que de alguna el manera prensado. no se logró con esta situación exterminar, digamos, el narcotráfico, digamos, de alguna forma No, con respecto a la de hecho, marihuana. las cifras que se manejaban como en su momento, creo que le han sacado poner un 40% del mercado del narcotráfico, que Ajá. no está mal, ¿no? O sea, que es Sí, nada. claro, claro. Sí, pero obviamente no se acabó el mercado ese. Che, y las críticas que había previo, algunas se cumplieron. Hay zombies haciendo colas en la farmacia, que era una de las cosas que se planteaban, que escuché en su momento. No, mirá, esa historia que te contaba yo del día de la foto, ¿no? O sea, también estaba mi foto y aparecían los comentarios abajo, sobre todo en los portales uruguayos. Había un prejuicio importante con respecto a la gente que estaba haciendo cola. Y zombies no son padres de familia, o guachos, lo que sea, que van a la farmacia, compran porro y se van para su casa. Lo que sí hay es que se acaba muy rápido, entonces ya las farmacias por lo general tienen el grupo, tienen su número de WhatsApp y en el estado aparece si tienen o no. O sea, cuando llega se cambian el estado, ahí va todo el mundo rápido a la farmacia y cuando se agota ponen que se agotó. Ah, o sea que hay un tema de falta de abastecimiento en la farmacia, digamos. Existe esa Sí, situación. sí, 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 por momentos, ¿no? No siempre. Al principio fue más complicado. Yo te digo, yo me registré en su momento como comprador, después ya me di de baja. Pero por la gente que conozco, al principio tenían problemas de abastecimiento y creo que se mejoró un poquito, pero no mucho más. O sea, tenés que estar al piste siempre, ¿no? Claro, claro, para jugar y poner. Ujú. ¿Aumentó, por lo que considerás, el consumo exponencialmente en Uruguay a partir de la legalización? Mira, salieron, a eso digo, tenés que fundamentarlo en base a evidencia empírica, ¿no? La Sí. única evidencia que salió ahora es una sobre la prevalencia de uso de marihuana entre adolescentes, ¿no? Porque era uno de los temores, ¿no? O sea, va a bajar la percepción con la regulación del mercado, dice, las guachas van a decir, no pasa nada, si es legal. Y hay un relevamiento que hace la propia Administración de Enseñanza Pública sobre un conjunto de temas anualmente y una de ellas es el consumo de droga de todo tipo, ¿no? Ujú. Y lo que mostró, digamos, el resultado es que veníamos en un modo incremental, ¿no? O sea, de consumo en educación media, ¿no? Que es como lo están los adolescentes, y que esa tendencia no pegó un repunte, ¿no? O sea, que venías una tendencia al alza y de repente con la regulación del mercado se disparó, sino que siguió la tendencia. Eso significa que la interpretación que se hace es que en realidad la regulación de mercado no disparó el consumo en esa franja que era donde había mucho temor de que se parara, ¿no? Ujú. ¿Y se diversificó el negocio? Digo, porque por ejemplo en Estados Unidos hay gomitas, caramelos, chupetines. ¿Qué pasó en Uruguay? Eso es todo un tema, ¿viste? Porque una de las particularidades del mercado acá está muy regulado por el Ministerio de Salud Pública, ¿viste? Ujú, Y no tanto por industria, ¿entendés? Entonces, Claro. cada permiso vinculado a un producto derivado de cannabis tiene que pasar por el Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública es muy reticente a dar ese tipo de habilitaciones. Entonces hay mucha gente que estaba apostando a esa industria que se empezó a desalentar, ¿viste? ujú. Crecientemente. Y lo que parecía que iba a ser un boom de la industria, hoy día
se toma con pinzas, ¿no? Lo mismo con el medicinal avanzó un poquito, pero también se empiezan a aparecer otros países de la región que tienen una regulación más estricta, pero sin embargo, para ese tipo de cosas agilizaron. Y acá en Uruguay también sigue habiendo problemas, entonces lo que podría haber sido una ventaja por lo temprano de la regulación, por temas burocráticos y digamos, capaz que se convirtió en un boom acá. Hay muchos cultivadores que no se inscribieron porque vos decís, bueno, ya está, listo, está legalizado, no hace falta, la cana no nos va a venir a perseguir más y demás. Y hay mucha gente que cultiva igual aunque no esté inscripto. ¿Pasa eso? ¿Se relajó el control de alguna manera? Y bueno, ahí digo, tendría que talentear un poco. Obvio que hay gente que cultiva y no está inscripto. Tampoco la inscripción es mucha tranza, ¿no? O sea, es un trámite, no te lleva mucho. Las inspecciones por general se dan cuando son muy marcón, ¿viste? Claramente hay una persona que tiene más de 6 plantas y un vecino ve que tiene un plantío enorme y ahí capaz que la persona está inscripta, pero tiene más plantas de las debidas o muchas veces pasa que no está inscripta y simplemente tenía en el fondo de la casa un plantío de marihuana. Y respecto a esto de la inscripción, había como una especie de prejuicio, o al menos de lo que se leía, esto de que si te inscribías después no podías conseguir laburo, o podían costar algunas cuestiones. ¿Eso fue un mito o fue un poco realidad? Y no, hay un estricto control de la reserva de los nombres de personas, ¿no? O sea, porque si bien es legal, el prejuicio sigue estando. O sea, entonces, una de las cosas que se pidió que se garantizara es que, bueno, la persona que se anota, que de ninguna forma circulen los nombres. De hecho, hubo hace un año por ahí un ida y vuelta entre, digamos, la organización de clubes canábicos y el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior querían tener las direcciones de dónde estaban los clubes. O sea, los clubes hoy día no pueden tener ningún tipo de... O sea, por un lado, tenés que poder identificar que es un club, ¿no? No pueden tener ningún tipo de descripción, no pueden tener nombre, no pueden tener nada, no puede estar a más de 3 cuadras, a menos de 3 cuadras de una escuela, de la policía, no sé, hay toda una serie de reglas. Y la policía quería tener las direcciones de los clubes, ellos decían para protegerlos de los robos, porque es verdad que se dan muchos robos, sobre todo en épocas de cosecha. Los famosos pero también le decíamos, también quiere tener las direcciones para ver si, para controlarlos un poquito, ¿no? Entonces hubo una tensión ahí. Pero por el lado de los cultivadores y los compradores de marihuana, los datos son confidenciales. Me interesa eso, los clubes, o sea, no pueden tener en la puerta un cartel que diga Club Canábico El Faso, no se puede, tiene que ser una casa normal. No, vos nunca te vas a dar cuenta que hay un club, en tu barrio, salvo por el olor, si es que se le escapa por un lado, porque son todos indoor por lo general las plantaciones, ¿no? Y otras están en la periferia, ¿viste? O sea, el Montevideo más rural, cuando son en exteriores. Y ahí es donde porque él sufre más robos, ¿no? Y mucha gente incluso que tiene plantaciones de medicinal, que los chorros no saben distinguir entre medicinal y recreativo, y les levantan una cosecha entera, ¿viste? De un plumazo una noche. Claro, de un faso que no pega, digamos, para explicárselo a quien no conoce nada de este tema. Que no tiene propiedades psicoactivas. Exacto. ¿Cómo es un club, de lo que pudiste ver, que dijiste que hiciste un par de notas y demás? ¿Cómo es un club canábico? ¿La gente va y entra al club y tiene un lugar si quiere fumar adentro del club o va a comprar? ¿Cómo funciona un club canábico? No, ahí lo que va, hay 2 o 3 personas que se encargan de la gestión, tienen como un ingeniero que está encargado del cultivo. Yo los que visité eran todos indoor, ¿no? O sea, tenían 3 o 4 cuartos. Están los plantines, están, digamos, los que están antes de la floración y después toda la parte de la floración. Son como re pro, o sea, a ver, mucha gente acá que está digamos, haciendo camino al andar, ¿no? Porque la verdad que no existe mucha experiencia, salvo en Canadá, Estados Unidos, Holanda, pero o sea, son experiencias nuevas. Y muchos de los que se metieron ahí eran cultivadores ilegales en su momento, que cuando se legalizó, bueno, ya tenían el expertise y se lanzaron. Pero muchas son casas privadas, hay todo un tema también de padrones, no puede haber más, tiene que ser un único padrón en la casa. Toda una serie de requisitos que te pide la regulación que hace que la casa que tenga que tener ciertas particularidades, pero no tiene nada, no es un fumadero ni nada por el estilo, es un lugar donde se planta y la gente va a buscar su cosecha, bueno, lo que le corresponde mensualmente. Ni siquiera creo que puede fumar ahí, tampoco se puede hacer delivery, ni siquiera, o sea, tiene que ir la persona a buscarlo. Claro. ¿Y hay variedades para elegir o es una sola?
Ahí sí, ahí puedes digo, se puede plantar lo que quieras. Ahí sí, y ahí los clubes es donde encontrás el THC más potente, ¿no? Claro. Y ahí los clubes tienen sus propias variedades, yo qué sé, ahí juegan con la genética y todo. Podés elegir los efectos que querés y toda esa cosa. Sí, exactamente. O sea, a ver, si bien no plantan 15 variedades, pero cada club tiene como sus 2, 3 variedades diferentes, ¿no? Y perdón, el tema de la parafernalia, de la venta de accesorios para fumar cannabis, ¿eso aumentó o se mantuvo Sí, igual? eso hay. Y con la regulación abrieron más grow shops, o sea, lugares donde te venden la tierra, te venden macetas, obviamente toda la parafernalia. O sea, hubo explosión, de hecho las semillas, hay todo un tema con las semillas, de dónde sacar las semillas, ¿no? Ah, claro, Y claro. bueno, y hay un mercado, viste, semi-clande también ahí, Claro, porque claro. hay un gris en el tema de las semillas. Claro, Las todavía conseguís por todos lados, pero no, tampoco pueden pasar por el sistema también lo mismo, por el sistema bancario, entonces la tienen que vender en calle, en el lugar donde la venden. quedan todas esas como ridiculeces en el medio todavía por resolver, ¿viste? Es muy loco, pero la verdad es muy Sí, interesante. Te hago una sí. más porque te quiero preguntar, porque acabas de publicar un libro que te quiero preguntar, que no tiene que ver con esto, pero te quiero hacer la última pregunta con eso. Sí. Pero te hago a tu criterio. Ujú. ¿Funcionó? ¿Fue buena la idea? ¿Se está implementando bien? ¿Crees que sirve? Y yo creo que sirve, yo creo que fue todo para bien. Capaz que, digo, por el miedo, porque obviamente hay sectores que todavía reaccionan y mismo hay partidos políticos que anunciaban en campaña que si hicieran gobierno iban a derogar la regulación, o sea que todavía hay resistencias en algunos sectores de la población, entonces se optó por ir caminando, viste, con pie de plomo. Capaz que ya pasado el tiempo se podría empezar a, a relajar un poquito, ¿viste? Yo creo que ya la experiencia mostró que es positiva, que no hubo un aumento considerable, que hay cosas que son perfectibles, hay cosas que están bien dejarlas, yo qué sé. El tema de las farmacias, capaz que se tendría que abrir un poco, ¿viste? Más allá de las farmacias a otros lugares. El tema de lo que de las comidas, ¿viste? Canábicas también, hay como un sinsentido en restricciones. Se está discutiendo el tema de poder venderle a no residentes, por ejemplo, para la próxima temporada. O sea, que los turistas que vienen, Uruguay, porro y no pueden comprar un porro. O sea, darles licencias especiales por un determinado tiempo para que puedan comprar también. O sea, falta como, hay cosas para perfeccionar, pero en realidad general diría que funcionó, que el espíritu era el correcto. Diego Sass, además, como decía recién, publicó hace muy poquito un libro muy interesante. Nosotros lo vivimos en diciembre de 2001, a una crisis inolvidable Sí, para todos los argentinos y las argentinas, que terminó con un presidente escapándose en helicóptero después de matar mucha gente en la calle entre las protestas. Y en Uruguay la vivieron ahí, al toque. Un poquito después, en el 2002, se cumplieron 20 años de eso y acabas de publicar un libro que se llama Memoria de la Crisis, ¿no? A 20 años de esto. Nada, contanos un cachito, porque sé que lo estás dando vuelta con el libro también. te cuento si quieres, bueno, es tal cual, ¿no? Yo todavía recuerdo estar en casa mirando Crónica TV, cómo explotaba Argentina en aquel diciembre de 2001, ¿no? Me acuerdo la imagen patente de un chino que tenía un comercio Sí, llorando sí, y la tal cual. gente pasando por atrás, viste, echándose las cosas. Que me imagino que todo el mundo lo debe recordar eso, Sí, ¿no? claro, claro, claro. Y esa corrida bancaria, o sea, la crisis financiera argentina con el corralito disparó una crisis financiera en Uruguay porque arrancó con personas que tenían depósitos en el Banco de Galicia en Uruguay, sacando su depósito, cruzando a Uruguay, y a partir de ahí se generó una cadena de desconfianza del sistema financiero que llevó a una crisis económica y social brutal que eclosionó en julio del año 2002, ¿no? Ahí hubo todo un momento en donde hubo saqueos, en fin, hubo de todo, ¿no? En poco tiempo. Y bueno, lo que traté es de traer a luz algunas cosas que no se han contado tan bien o que habían quedado medio camino en investigar y también buscar las voces de los protagonistas 20 años después, ¿viste? Para tener sus reflexiones y algunas voces que no habían salido hasta ahora, como también digamos, contrarrestar un relato que se había montado en torno a cómo Uruguay, el gobierno Valle, había tenido un buen manejo de la salida de la crisis, ¿no? Bueno, algunos decían, no, mirá que no fue tan bueno, y el propio Fondo Monetario decía, bueno, mirá que en realidad los que los ayudamos a salir fuimos nosotros y no Estados Unidos, que eran las cosas que se decían. Bueno, todo eso está un poco reflejado en este libro, ¿no? Porque decías vos, a 20 años de crisis, bueno,
qué nos quedó. Así como estaba la imagen, ¿te acordás del chino que viste por Crónica? Acá en Rosario, muy cerquita donde estamos nosotros aquí en Santa Fe, en nuestra misma provincia, quedó la idea de los comegatos, ¿no? De que en Rosario comían gatos. Y en Uruguay yo me acuerdo que se planteaba los pibes que comían pasto, que comían Mira, césped. el último capítulo del libro es sobre eso, justamente. O sea, es una reconstrucción de todo ese episodio, el uso político que hubo, del tema también, de un lado y del otro, ¿no? Y cuál fue la verdad, ¿no? O sea, hablé con las maestras del momento, con la periodista que sacó las notas en su de Día de la República. O sea, hice una reconstrucción de todo ese episodio, para ver, bueno, hasta qué punto realmente había niños que habían comido pasto. Y la conclusión era que, si bien había un caso de un niño que parece, había testimonio de padres que decían que le habían dado pasto de comer, pero lo que había pasado en esa escuela era que un niño le habían cambiado un pañal, le parecía como una pasada medio verde, que en realidad no era por pasto, sino que era por producto de la mala alimentación. Claro. Pero lo cierto es que la gente en ese entorno, mucha gente comía de la basura, o sea, que era peor comer pasto. No, quedó el pasto como una cosa icónica, pero en realidad lo que había era un déficit alimentario importantísimo, que excedía esa escuela y que estaba presente en buena parte del país, ¿no? Diego, un gustazo, muchas gracias por charlar con nosotros y ayudarnos a reflexionar un poquito y a ver lo que pasa acá a la vuelta nomás en el vecino y querido país de Uruguay. Abrazo grande. Arriba, gracias, che, por el contacto, de las órdenes. Wow. Chau. Charlábamos con Diego Sass, periodista uruguayo, muy interesante, ¿no? Conocer un poquito de cómo fue esta implementación y demás, que se dio la paradoja. Diego es lo digo ahora que no está él, así no le da vergüenza ajena, es uno de los periodistas más grosos que hay en Uruguay, conductor de shows radiales y televisivos muy famosos, es escritor, escribió un montón de libros y fuma marihuana legalmente. Claro. Uruguay. Y tiene un laburo exitoso. Sí, claro. O sea, no es un marginal. Padre de familia. No se dedica al delito. Esposa, hijos. Fuma tiene todas las cosas. y le va bien. Ilegal, ¿eh? Y tiene una vida útil para la sociedad. Cosa que pasa. Muy interesante charla con Diego. Me encantaría leer el libro de Diego. Vamos a ver si se puede conseguir en Santa Fe o en algún lado, porque la verdad está muy, muy interesante saber cómo se reflejó esa crisis también en Uruguay, ¿no? Y si no, bueno, vamos a tener que ir, gente. Vamos a tener que ir a visitarlo a Diego. Y vayamos. Claro que sí.